Buenas tardes, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo en esta hermosa tarde. Vamos a empezar el estudio del paso número 12 y para participar en este estudio vamos a orar para empezar el estudio. Amante Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, te damos gracias por un día más de vida, gracias por los hermanos, Señor. Padre eterno, que este estudio sea de bendición a nuestras vidas, Señor. Háblanos a través de esta lectura, que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestro corazón, que las pongamos por práctica, por obra para ti, Señor, porque queremos agradarte en todo tiempo, Señor. Bendice a los hermanos. Si hay alguno enfermo, sánalo, Señor. Padre, se lo pido todo en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a decir la misión y la visión. La misión, una iglesia sana, fuerte, con relaciones sólidas que honren al Señor Jesucristo. La misión, fortalecer por medio del acompañamiento cercano a los miembros del centro misionero y sus familias. Bueno, paso número 12. Todas las religiones nos llevan a Dios, dice, en falso y verdadero, dice. Lo más importante no es lo que creo, sino que sea sincero. Esto es falso. Sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia. Esto es falso. Hay muchos caminos para ir al cielo. Eso es falso. Vamos a tener estudio que nos va a aclarar todas estas enseñanzas que están aquí. Es cierto que todas las religiones nos llevan a Dios. Es común oír a las personas decir que hay muchos caminos al cielo. Dicen que lo más importante es ser sincero al practicar su religión y tolerar otras creencias. Otros dicen que es suficiente amar al prójimo sin importar cuál iglesia asiste. Todo esto suena muy bonito y muy popular creer así. Es el camino fácil porque no puede escoger las prácticas religiosas que les gusta y dejar las que no les gustan. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseñó Jesús? Bueno, pregunta número 1. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemo? Un hombre sumamente religioso. Aceptaba la forma en que Nicodemo practicaba la religión según Juan 3, del 1 al 3. Según Juan 3, del 1 al 3 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén, así es. Entonces, aquí respondemos que no solo es creer, sino que hay que nacer de nuevo. Sabemos que uno puede creer, pero no es solamente eso. Hay que cambiar, nacer de nuevo, hacer una nueva actitud del agua y del espíritu, como dice la palabra. Hay que nacer de nuevo, de adentro hacia afuera. No lo que uno cree, sino que es lo que la palabra de Dios dice, lo que Jesús dijo. Según Jesús, pregunta número 2, según Jesús, ¿quién puede llegar al cielo aparte de él? En Juan 14, 6. La Biblia dice en Juan 14, 6: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el que puede ir al cielo es el que sigue a Jesús, porque Él es el camino, no hay otro. Ese es el que puede ir al cielo, solo a través de Jesús, nada más. Le da a entender este pasaje que la verdad es algo que
cambia según la época o las circunstancias o la opinión popular. La verdad no cambia, es la palabra de Dios. Esto nos da a entender que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no ha cambiado, sigue siendo Dios. La palabra es la misma, hoy y siempre. Jesús dijo, Él es el camino, no hay otro. Así que esto no va a cambiar ni por las circunstancias, ni por las épocas, ni por lo popular, ni por tradiciones, ni por nada. Nada va a hacer cambiar la verdad. La verdad no cambia, es imputable. La verdad no tiene cambio, es una sola, es la palabra de Dios. Cuando la gente cuando la gente acusa al cristianismo de ser muy cerrado por creer que Jesús es el único camino, hay que recordarles que esto no es idea nuestra, sino que es lo que Cristo mismo dijo. Es interesante notar que algunos que creen tolerantes, toleran todo, al verdadero, al menos al verdadero evangelio. Pregunta número 3. ¿Acaso la Biblia deja abierta la puerta para creer que todas las religiones nos llevan al cielo? ¿Por qué? Hechos 4:12. ¿Qué dice Hechos 4:12? Hechos 4:12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Bueno, esto nos deja que solo en Jesús hay salvación para el hombre, porque dice que solo en Él, no hay otro. No podemos ir a otro lugar o a otra persona o las creencias que me dije papá o mamá o mi familia, no. Solo en Jesús. ¿Qué dice Éxodo 20 del 3 y 4? Éxodo 20, versículos 3 y 4 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Aquí Dios dice que no debemos de tener dioses ajenos, ni hacer imagen, ni debemos de adorarlos, ni debemos de creer en otros dioses, porque Él es el único Dios. Dice que solo en Él. Entonces aquí tenemos que adorar a Dios nada más. Hay un solo Dios, no hay otro. No hay el que diga fulano, el que diga tal religión, el que diga tal creencia. No, hay un solo Dios. Nada más, no hay otro. Gálatas 1 y versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos habla a los Gálatas. Dice que no debemos de creer en otro evangelio, que el que no sea que el que Jesús anunció. A ellos, Jesús le habló directamente a los apóstoles e incluso al mismo apóstol Pablo. Dios lo llamó directamente y les dio el evangelio, que no hay otro. Aunque venga un ángel o venga una persona que usted ame mucho o que quiera mucho, o que le enseñe otra enseñanza, sea anatema, dice, no le crea, es maldito, porque solo hay un evangelio, el que Jesús dejó. Así que tenemos que seguir la enseñanza de Jesús. Pregunta número 4. Las diferentes religiones del mundo tienen enseñanzas muy diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre evangelio y cualquier otra religión? El evangelio, dice, el evangelio es Dios desde el cielo alcanzando a la humanidad. El evangelio está basado en la obra terminada de Cristo, en lugar de las obras que uno hace. La salvación es completamente gratis. La religión son esfuerzos humanos para alcanzar a Dios, aunque los requisitos serían de un grupo al otro.
La religión exige al hombre ganar el paraíso por sus propios medios. Aquí tenemos la diferencia entre lo que es el evangelio y lo que es una religión. Sabemos que el evangelio lo trajo Jesús. La palabra de Dios llegó a nosotros desde el principio para que se cumpliese a través de Jesús. Y las religiones, la gente cree que es por su propia cuenta, que ellos pueden ir hasta Cartago o pueden dar limosnas o ofrendas y con eso se salvan. No es así, es a través de Jesús. Es la única que podemos encontrar salvación, es en Jesús. Pregunta número 5. ¿Por qué es incompatible la idea de la reencarnación budista e hinduismo con la enseñanza bíblica sobre lo que pasa después de la muerte? Bueno, sabemos que estas ideas budistas y hinduistas creen que ellos mueren y regresan en un animal, en una vaca, cualquier otra cosa, que en una planta o en qué sé yo, en un animal como un perro o así. Sabemos que nosotros no, porque Jesús dijo, bueno, en Juan 11:25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es la resurrección. En eso creemos, eso es completamente diferente a lo que creen esas otras religiones paganas, falsas, que creen en la reencarnación. Jesús no dice que va a reencarnar en nada, sino que usted mismo va a resucitar por medio de la palabra. Vea que muestra nos dio cuando resucitó a Lázaro e incluso a la niña que estaba muerta y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y así resucitó a muchos, nos dio ejemplo de que Jesús es la resurrección. Lo creemos porque Él también resucitó de la tumba. Pregunta número 6. El cristiano que cree en un solo Dios, otros como los hindúes y animistas creen en muchos dioses. En una religión contradice a la otra. ¿Es posible ambas tengan la razón? Bueno, sabemos que no, porque hay un solo Dios. Nosotros los que creemos en Cristo sabemos que solo hay uno. Y Jesús dijo, yo y el Padre, y el Padre y yo somos uno. Solo hay uno en el cual podemos encontrar salvación. Los demás son inventados por el hombre, creencias paganas. Eso no es bíblico. Eso a nosotros no nos puede llevar a confiar en esas cosas. Sabemos que los hijos de Dios tenemos que confiar solamente en Dios y no hay otro. Debe seguir la tradición que dejaron sus padres. Pregunta número 7. Obviamente depende de qué tradiciones se esté hablando. Hay costumbres buenas y bíblicas, hay otras no tanto. Muchas veces la decisión de seguir a Cristo requiere que uno rompa partes de su pasado. A veces la familia o los amigos consideran extraño y hasta traidor las tradiciones con que creo. Habrá opinión, burla, habrá oposición, burla y persecución. Recuerde la enseñanza de los dos caminos en Mateo 7 y 14 y 13. La mayoría iban por el camino ancho y los que conducían a la perdición. Leas el Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dice así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén, así es, tenemos que seguir la puerta estrecha porque el camino ancho es el que conduce a la perdición. Lo que tienen que recordar es
que el juicio final a quien va a rendir cuentas es a Dios, no a los padres o antepasados. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 11 dice así. Al 15. Y vi un ángel, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, aquí sabemos que el único que hay que rendirle cuentas es a Dios, no es a sus padres o a sus antepasados o a otra persona, es a Dios. Y aquí nos habla bien claro este pasaje bíblico, cómo nos va a juzgar Dios en el gran trono blanco. Así que debemos de seguir al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, para algún día estar delante de Él y ser propicios para hacer actos, estar ahí en el reino del Señor, justificados por la sangre de Cristo. Aquí podríamos parafasear Marcos 8:36, así, léase. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, parafaseado quiere decir una comparación. ¿Qué aprovecha el hombre si queda bien con su familia, con sus tradiciones y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sabemos que no podemos hacer nada. Así que si podemos quedarle bien a nuestra familia para que no nos sintamos mal con ellos y nos reciban bien, pero perdemos el alma nuestra por seguir tradiciones, no nos conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. No nos conviene seguir a los hombres, tenemos que seguir a Dios antes que a los hombres. Pregunta número 8. ¿Por qué discutía Jesús con los líderes religiosos de su época? Marcos 7 y versículo 9. Dice Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Exacto, Jesús les discutía porque ellos hacían guardar tradiciones, cosas de los hombres, y dejaron de valer el mandamiento de amar a Dios, porque ya el mandamiento había sido dado, amar a Dios sobre todas las cosas, pero ellos guardaban tradiciones y mandamientos de hombres en lugar de obedecer el mandamiento que era amar a Dios. Pregunta 9. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces aquí debemos de responder solo uno, que es un mediador, el que habla por nosotros, que es Jesucristo. Jesucristo es el único mediador que hay entre Dios y los hombres, solo en Jesús. ¿Cree que la Virgen puede mediar por nosotros? No, solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No desviemos la verdad cuando oramos a cualquier personaje fuera de Dios de la Biblia o sigamos a cualquier religión sin base bíblica. Esto sería lo peor que nos puede ocurrir, dejarnos llevar por una persona que nos diga que oremos a Julano, a San Pedro, a San Pablo, a San Judas Tadeo, a quien sea,
Eso no es base bíblico, eso no tiene base bíblica. Jesús dice que debemos de amarlo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y Jesús nos enseñó a orarle al Padre a través de Jesús, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Porque dijo Jesús que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Para eso vino Jesús, para abrirnos el camino hacia la vida eterna. Su actitud hacia las otras religiones. ¿Qué instrucción da Pedro en 1 de Pedro 3, 15 y 16? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16, dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sea avergonzados los que calumnian vuestras buenas conductas en Cristo. Amén. Entonces dice que santificar a Dios y estar preparados para dar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Esta esperanza es Cristo Jesús, la salvación, la vida eterna, por fe. Entonces debemos estar preparados y dar esa defensa para que cuando hablen de nosotros ellos sean avergonzados, dice la palabra de Dios, por la buena conducta que nosotros tenemos que tener ante los hombres. Porque si no, ¿cómo nos van a creer si estamos robando o estamos mintiendo o estamos diciendo falsas mentiras y falsos testimonios? Entonces no damos una buena enseñanza. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Así. Que debemos santificar a Dios. Una forma de santificar a Dios es por medio de nosotros mismos, cumpliendo su palabra en nosotros, para que cuando hablen mal de nosotros, ellos sean avergonzados por la palabra de Dios, porque el Señor hablará por nosotros. ¿Con qué actitud deben responder a los que preguntan sobre su fe? Dice el mismo pasaje dice con mansedumbre y reverencia, no con soberbia, ni con gritos, ni con locura, o hay gente que se enoja y hasta le quiere como pegar a uno para que crea lo que ellos dicen. Pues no, así no es con mansedumbre y reverencia. Pregunta número 11. ¿Qué actitud tenía Jesús hacia los no creyentes? ¿Por qué? Mateo 9, 9, 36 y 38. Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38 dice así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, dice que Jesús tenía compasión por los que estaban desamparados, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Por eso el Señor dice que hay que rogar al Señor de la mies para que envíe pastores a las ovejas. Bueno, Jesús es el buen pastor y nosotros tenemos que enseñar la palabra para que vayan a Jesús, para que no estén dispersas las ovejas sin pastor. Él es el buen pastor, Él es el que nos lleva a través de su voz, dice la palabra, que es la palabra de Dios. A través de su palabra nosotros le seguimos porque le amamos y sabemos que lo que Jesús hizo por nosotros es para darnos salvación y vida eterna. Vamos a leer aquí algo que dice alto. Debe ser firme y tener convicción de lo que cree, porque lo que cree no se asuste si lo acusan de ser demasiado cerrado. Recuerde que Jesús mismo dijo que Él era el único camino. Cuando hable con gente de otras religiones, exprese con compasión y gentileza, nunca con desprecio. La meta no es ganar discusiones o argumentos, sino ganar almas.
Eso es lo que nos mandó Jesús a ganar almas para Cristo, para Él, para que nosotros, conforme la palabra, la gente crea por la palabra que hablamos, no por el discurso que damos, ni porque les hacemos creer que nosotros somos los que hacemos las cosas. No, es el Señor, que Él es el único, que Él es nuestro Salvador, que Él es el que nos da la vida eterna, que Él es el camino. Tenemos que darle la gloria y honra a mi Señor. Así que Él nos insta a que hagamos eso con respeto, con gentileza, con amabilidad. Dice, para crecer, Josué, del 22 al 23, leer un capítulo por día. Y Salmos 37 al 41, un capítulo por día también. Memorice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Es una Reina Valera. Y de hecho que en ninguno hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. La Nueva Versión Internacional. Para pensar, a la luz de Timoteo, 1 Timoteo 2:5, ¿qué opina sobre las frases tomadas del rosario? Esto es para que nosotros meditemos en lo que la gente católica dice. Salve, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, pues, tus ojos misericordiosos. Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estas enseñanzas son falsas porque ya estudiamos en la Biblia que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres que no sea nada más que Jesucristo. Ella no puede rogar por nosotros. Y también le ponen madre a Dios. Sabemos que Dios es eterno y que ella fue la madre de Jesús en la tierra, pero él era del Espíritu Santo. Él no fue engendrado por hombre. Ella fue la única media que ayudó a hacer el medio, el vaso que Dios usó para que ella viniera, Jesús, a esta tierra. No, Jesús nunca la puso por encima de nadie, ni le dio méritos que no fueran los que ella merecía nada más. No la puso como mediadora, nunca dijo que le oyeran a María, que era su mamá, que siguieran lo de mamá, más bien al contrario. María dijo, he aquí su sierva del Señor, hágase según la voluntad de mi Señor, que era Jesús. Ella reconoció que ella necesitaba de Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Eso dice Marcos 7:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí estudiamos el estudio de esta semana. Pidámosle al Señor que nos guíe, nos dirige, nos guarde, que nos cuide, y cualquiera que tenga duda o quiera mandar alguna recomendación, se le agradece, mándelo por medio de este grupo. Si quieren unir más gente, también perfecto, se les puede compartir el video, se les estaría agradeciendo montones, porque sabemos que nuestro deber y nuestra enseñanza es que mucha gente conozca de la palabra de Dios y salga de la ignorancia como estábamos nosotros en otro tiempo. Y Dios nos llamó por su misericordia, por su gracia, de las tinieblas a la luz admirable. Gloria al Señor. Que Dios los continúe bendiciendo y será hasta el próximo estudio. Buenas tardes.